Fundamentalmente el mapeo lo que consiste es la herramienta base con la que trabajamos para sobre él y con unos ejercicios que vamos a ir trabajando todos en conjunto, salgan las cosas que queremos que salgan. Soy nacida aquí, amo al puerto de Sagunto con locura. Para mí es lo más bonito que hay, la playa es preciosa, pero el paseo hay que limpiarlo más. El carrer del Castell peatonal. ¿A tot el carrer del Castell? No, el primer tram, que ahí pugen 4 veïns en el cotxe. Pues mira, que tornen a ficar els batxes allà en l'avenida de la Norte per la banda de baix, perquè van els cotxes de baix. Y algo urgente y precioso sería una pasarela entre las playas de Canet y el puerto. Si tuviésemos una conexión, un parque, aunque sea a otra parte del río, y una conexión que hubiera o un Sagún bici o algo así, que también lo he puesto ahí. El parking es imprescindible en Sagunto, pero mucho más. No solo en casco antiguo, sino en todo el pueblo. Que nos pongan un techado para el verano, que hay mucha calor, bancos, tengamos zonas verdes, tengamos zonas limpias. Si tienen que poner multa a los perros, que las pongan, pero no se puede estar la calle como está. Como lo que te he dicho antes, los váteres públicos. Eso. Que la gente que viene aquí a visitarnos, por ejemplo, a pasar el día, no tiene un sitio para ir. Las que rodean la Plaza de la Marina, esas callecillas, son todas muy antiguas, aceras muy estrechas y aparte que es que no pasa mucho tráfico, entonces si se peatonalizaran. La queja general de todos los vecinos de esta zona, comerciantes incluidos, porque he hablado con ellos, que está desatendido y ruinoso. Y yo creo que hay que crear unas condiciones mejores para la mayoría del pueblo, y en eso está. Y bueno, tenemos un pueblo maravilloso, la luz mediterránea es asombrosa, hay mucha creatividad en las gentes de aquí y hay que atenderla.